Seguimos con el estudio del libro de Esdras. Y hoy día nos toca estudiar el capítulo 4. Vamos en el capítulo 4. Si usted se acuerda del capítulo 3, pasamos el 2 y el 3, que hablaba de una genealogía, los cautivos que retornaban a Jerusalén, y la ayuda nos marcaba harto la que habíamos leído. Y después, luego pasamos el capítulo 3, se restaura la adoración en Jerusalén, pero también se comienza la reedificación del templo cuando se trabajaba sobre los cimientos. Y cuando se trabajaba sobre los cimientos, ¿qué pasaba? En el versículo 12 del capítulo 3 decía: muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Ese fue el capítulo 2, capítulo 3 que estudiamos. Hoy día entramos al capítulo 4. Oramos al Señor y bendecimos su bello nombre. Padre, te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. En este día pedimos tu bendición, tu misericordia sobre nuestras vidas, tu favor sobre nuestros seres queridos, Señor. Pedimos que tu misericordia, Señor, y tu bendición sea sobre nosotros. Bendícenos a través de tu palabra. Enséñanos a amarte, a creerte. Señor, enséñanos apartando de todo mal y, Señor, estar delante de ti como te agrada a ti, Señor. Te bendecimos en este instante y te damos gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra y de también, Señor, de comprenderla. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a Esdras y vamos a entrar a ver qué nos cuenta el libro de Esdras. Acuérdense que vamos a entrar nosotros, bueno, ahí yo les voy a explicar al término, vamos a pegar un salto, y vamos a pegar un salto muy, muy importante. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, eran enemigos, ya escuche bien, eran enemigos. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros. Eran enemigos y querían trabajar con ellos. ¿Le confiaría a usted? ¿No? ¿No es cierto? Entonces eran enemigos y vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros. No si podemos edificar o le podemos ayudar o podemos compartir. Con autoritarios edificaremos con vosotros. Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios. Desde los días de Esar Adrón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros. Bien claro. No, de ahí vemos. No. Aquí fueron bien, una respuesta bien clara y nada dando posibilidades de. No. Dijeron al tiro: no. Y no nos conviene. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Una no queremos, pero también tenemos un respaldo. ¿Cuál era el respaldo? El rey de Persia, Ciro, nos mandó que edificáramos, no con todos. No, nos mandó a nosotros a edificar. Y nosotros vamos a edificar casa o el templo para nuestro Dios. ¿Ya? Y ellos venían a ayudarle. Hay que tener cuidado cuando vienen los enemigos a ayudarnos, ¿no es cierto? Bien. 4. Pero
el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron, además, contra ello a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de ¿quién? De Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y acordémonos, yo tengo acá un mapita que me da esta Biblia, de Ciro hasta Darío decía, sí, hasta Darío, rey de Persia, pasaron 75 años aproximadamente. Eran harto. Y todo ese tiempo con Ciro, con Cambieses, que eran hijos de Ciro, y Esmerdis era el hijo de Ciro, todo ese tiempo ellos molestaron para que no se edificara el templo. Yo acá les saco un aproximado, pero es mucho menos, ¿ya? Después por ahí van a salir las cifras de cuánto es. Entonces, todo ese tiempo molestaron. Y es tan increíble que en el versículo siguiente, en el versículo 6, va a hablar de Asuero, que es Jerjes I, ¿ya? Y ahí también pasa una cantidad de años. Es decir, molestaron por no la edificación del templo. 6. En el reinado de Asuero, ¿ve? O de Jerjes I, en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Artajerjes, después de Jerjes o Asuero viene Artajerjes, ¿ya? Por eso voy a nombrarle de nuevo los reyes. Ciro, después venía Cambieses, Esmerdi, Darío I, porque después viene otro Darío que es Darío II. Después Jerjes I, que también es Asuero. Y después viene Artajerjes I. Y después viene Jerjes II. Aquí se repetían como Javier I, Javier II. Es tan increíble que los Ptolomeos, me encontré que habían hasta 15, 16 Ptolomeos. Y uno parece que decía, ¿cómo va a durar tanto? 15 o 16 Ptolomeos. Cleopatra también hubieron hartas. No es una Cleopatra, sino también hubieron hartas Cleopatra. Entonces uno cuando empieza a estudiar la historia dice, ahí tienen que empezar a ubicar los nombres, es uno bien complicado. Pero por último se colocaron Cleopatra 1, Cleopatra 2, Cleopatra 3. ¿Se imagina toda Cleopatra? Hubiese sido tremendo lío. Pero en esto se marca la situación. ¿A quién le mandaron la carta? En el versículo 7, a Artajerjes. Dice de la siguiente manera, también el día de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabbeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. ¿Ya? Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, Sinsai, secretario y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Ereb, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas. Es decir, se preocuparon los enemigos de Israel de buscar las mayores autoridades que respaldaran su carta. Y aquí hablamos de respaldo de personas, de autoridades y de diferentes provincias que respaldaban la carta de ellos. ¿Para qué? Para que no fuera una carta sin validez, sino con una carta de gran peso. Fueron astutos en este sentido. Sí, ellos fueron bien astutos. Lo que hace Esdra, escribe y recopila todas las cartas. Y todo se hace por escrito, y él escribe y muestra todo lo que se escribió, todo lo demás, para que no haya duda. No es que me dijeron, no. Todo bien estipulado. ¿Ya?
Y esta es la copia de la carta que enviaron. Mire, no es un que me dijeron, algo así decía la carta, no. Esta es la copia. ¿Qué dice? Al rey Artajerjes, tu siervo del otro lado del río, te saluda. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Al tiro colocando adjetivo y calificativo. Están edificando, sí, pero es la ciudad rebelde y mala. Y levantan muros y reparan los fundamentos. Ahora sea necesario al rey que si aquella ciudad fuese reedificada y los muros fuesen levantados, no pagarán tributo e impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, porque el rey no lo sabía, para que se busquen en el libro de la memoria de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Esa es la carta y la copia. Y la otra copia que manda el rey envió respuesta a Reún, canciller, a Sinsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue de ira claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se le pagaban tributos, impuestos y renta. ¿Quién era? David, y el otro también era a Salomón. Salomón era el más grandioso de todos. Ahora pues, da orden que cesen aquellos hombres y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Mirad que no sea inteligente en esto, porque habrá de crecer el daño y el perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reum y de Sinsai, secretario, yo creo que se sintió contento estos personajes, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y le hicieron cesar con poder y violencia. Fueron duros, no podían edificar. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ya, ahora voy a ir a las ayudas. Ahí leímos todas las cartas y los conflictos, carta para allá, carta para acá, pero todo bien estipulado. Por eso es importante a veces, estos son los respaldos, los respaldos, cuando alguien no sé, quiere colocar una queja y lo demás, nosotros necesitamos una carta, un respaldo, que se estipule y escriba, porque si me lo dice de palabra, y eso ha pasado muchas veces, hay alguien que acusa, no, que yo dijo pero cuando traemos a la persona, después cambia la versión, pero que usted me dijo, no, es que usted me entendió mal, no es eso lo que quise decir, es decir, lo que me dijo tenía otra interpretación, y ahí dejan la escoba y traemos a la otra persona y al final ellos quedan de buen amigo y uno es el malo.
Es complicado en ese sentido. Qué importantes son los respaldos. Cada acusación o cada situación que uno presente o quiera hablar o quiera decir, aquí hay un respaldo que son las cartas. Y ese respaldo también tiene que tener copias. ¿Para qué? Le pasamos una copia a usted, una copia para allá, una copia para allá, y la persona se queda con una copia. Ojalá firmada o timbrada. De esa manera no haya más interpretación de lo que dice la carta. Es tan increíble que hay gente que muchas veces se retira de la iglesia y dice, me voy por asuntos personales. Y no estipula nada más. Y entrega esa carta pastoral a la iglesia y se retira. Pero después dice, no, yo me fui por esto, yo me fui por esto, yo me fui por esto. ¿Qué hace el pastor? Dice, no, usted no se fue por eso. O el líder pesca la carta y dice, usted se fue por esto y esto fue lo que mandó usted. No hay ninguna otra queja. Si lo demás que usted puede ahora añadir y colocar es su palabra, pero este es un respaldo. Usted se fue por esto. Por eso importantes son los respaldos. Es importante en ese sentido. Y respaldos necesitamos para todo, aún para las herencias. Usted no puede decirle a un hijo, me voy a morir y a ti te voy a dejar esto, a ti te voy a dejar esto y a ti te voy a dejar esto. A uno le dejó quizás un terreno más grande, a otro más chico, todo lo demás. Pero cuando muere la persona no sirve, bueno, si las personas, las que están ahí acatan, pero no, muchos no van a acatar y van a pelear por algo más equilibrado, o alguien va a querer tomarse todo, pero es importante el respaldo. El juez va a pedir un respaldo. No era para todo, era para esa persona nomás. ¿Y dónde está el respaldo? ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está el testamento? Y si una persona no deja testamento, hay leyes que llegan y reparten según está estipulado en la ley. Por eso es importante los respaldos, ¿ya? En eso usted nunca olvide, para hacer negocio, para cualquier cosa, nunca se olvide hacer un respaldo. Nunca se olvide de hacer un respaldo y guárdelos, porque le van a ayudar mucho en la existencia. Así que voy a ir a la ayuda. Y me dice, Ciro reinó sobre Babilonia entre el 538 y 530. ¿Ya? Y Darío reinó entre el 522 y el 486. Es decir, bastante tiempo de Ciro. Acordemos que pasan Artajerjes, Jerjes y los hijos de Ciro. Pasa mucho tiempo desde Ciro hasta Darío, mucho tiempo. Entonces Ciro reinó solamente 8 años, es lo que marca en este pasaje. Después del 6 a 23, me hace como un resumen. Este pasaje es un paréntesis dentro de la narración. Se refiere a la reciente oposición contra la reedificación de la muralla de la ciudad. Desde el punto de vista de la cronología, debía aparecer entre el capítulo 6 y el capítulo 7, o al final del relato de Esdras, ¿ya? Y habla de Asuero, su nombre hebreo, Asuero, nombre hebreo. Reino de Babilonia, reinó sobre Babilonia del 486 al 465, casi 24 años, algo por ahí, ¿no es cierto? Su nombre griego era Jerjes. Entonces, Asuero es como nombre hebreo, pero su nombre griego era Jerjes, ¿ya? Y Artajerjes reinó sobre Babilonia del 465 hasta el 423. Artajerjes reinó bastante. Y voy a ir a la otra ayuda. Y me dice lo siguiente. El pueblo de Dios rechazó recibir ayuda. Los paganos de la tierra habían incorporado la adoración al Dios de los judíos, junto a una variedad de otros dioses. No es solamente
que ellos querían compartir o querían edificar. Nosotros queremos edificar, no hemos vuelto a Jehová. No. Tenían otros dioses más. Tenían una variedad de dioses que también querían involucrar en esa gran variedad de dioses al Dios de Israel. El rechazo de la ayuda ofrecida por estas personas paganas subraya la importancia de la fe pura de Yahvé. Es decir, la importancia de ¿qué? De tener una claridad de que con los que yo comparto tienen la misma fe, tienen la misma doctrina. Y ahí es donde tenemos que tener un cuidado, que a veces compartimos con medio mundo y, a todos les llamamos, todos somos hijos de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener una separación. No todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Todo aquel que ha recibido, Él le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice el libro de Juan. Pero los demás, ¿qué somos? Creación de Dios. Somos parte de la creación de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, no todos somos hijos de Dios. Y no todas las formas, o todo aunque dice que todos los caminos llegan, hay muchos caminos que llegan a Roma, sí. Pero un camino lleva a Dios, que es Jesucristo. Entonces no podemos entrelazar diferentes ideas o diferentes doctrinas, sectas o pensamientos que son muy variados a la palabra del Señor. Hay algunos que lo quieren acomodar, hay algunos que manifiestan mucho el amor y no sé qué otras cosas más, y manifiestan y quieren solamente colocar su visión, no la visión de Dios, su visión personal, su fantasía personal, sus ilusiones personales, y los quieren involucrar y meter dentro de la iglesia. Y la iglesia y los hermanos tienen que tener claro en este sentido que no todos podemos compartir la misma fe. La misma fe podemos compartir, centralizar en la palabra del Señor, pero no compartir las otras ideas que ya no van a corromper. Es como peligroso. Voy a hablar de un término como las unidades. La unidad es cuando somos de una misma rama, bueno, es aceptable, no hay ningún problema porque, un ejemplo, todos somos evangélicos o pentecostales y nos empezamos a unir de diferentes, quizás corporaciones, pero somos pentecostales, nos unimos, tenemos una claridad, tenemos un pensamiento, tenemos una doctrina, que no va, quizás hay formas, pero la doctrina no va a cambiar. Pero cuando empezamos a introducir otros, que tienen otras mentalidades, otros pensamientos, otra forma, nos va a empezar a gustar sus formas, nos van a empezar a llamar la atención, o también la vamos a insertar dentro de nuestros cultos. Y aún nuestra idea y pensamiento también van a empezar a cambiar. Y ese es el problema, cuando empiece a trabajar en nosotros aquellos pensamientos. Entonces ellos querían trabajar con Dios, eran enemigos, pero querían otro Dios más que era el Dios de Israel. Y ahí viene el otro problema. Ya nosotros le ayudamos a edificar, pero cuando vean que no hay una estatua, cuando hay una imagen, porque ellos como tenían otros dioses, tenían imágenes de otros dioses, otras formas, ellos van a decir, pero ya aquí está, pero también coloquemos a nuestro Dios al ladito, para que también le adoremos. Así que ya también empiezan a meter sus ideas. Y no eran sacerdotes, y ellos quizás iban a querer meter sus sacerdotes, sus fiestas solemnes, su forma de fiesta solemne. Era un lío. Todo eso se empieza a entremeter cuando formamos alianzas, cuando no dejamos que nuestra fe sea pura y fluida.
Nosotros o yo puedo mirar a los demás sus diferentes formas, que tienen diferentes doctrinas, bien, o diferentes esquemas, bien, síganlo haciendo, pero no me voy a meter. ¿Me entiende? No es la idea de formar alianzas. Síganlo haciendo, pero no voy a ceder. El problema es que algunos ceden. Y ese es el gran lío. Que después empieza a cambiar. Lo que era estructurado ya no es estructurado. Y después no sabemos si es de allá o de acá. Porque cambió su forma, cambió su base, cambió lo que era puro. Entonces, en este sentido, dice, el rechazo de la ayuda ofrecida por estas personas paganas subraya la importancia de la fe en Yahvé. Los enemigos eran descendientes de los llevados a Samaria por el rey Esar-Agdón de Asiria. ¿Ya? Es lo que marca entre los reyes de Asiria. Del 6 al 23, del versículo 6 al 23, me da la ayuda, me dice una sección parentética. Irrumpe la secuencia cronológica de los acontecimientos que rodean la edificación del templo. En estos versículos se mencionan reyes posteriores junto a las dificultades que sobrevendrían, que fueron hartas dificultades para la edificación. Su obra fue más difícil por el pueblo de la tierra, por sus enemigos, que intimidaba continuamente a los obreros, y por eso digo, es un buen tiempo, especialmente por medio de consejeros sobornados que debieron ser entrenados en técnica parecida a la guerra psicológica. Sabían trabajar, tenían estrategias y que es tan importante, a los consejeros, ellos que sobornaron, trabajaron sobre los consejeros, y los consejeros llevaban la mentalidad al pueblo, a los trabajadores. Si estaban decaídos los consejeros, imagínense los trabajadores. Entonces, hicieron un trabajo psicológico. Es como el enemigo a veces trabaja dentro de la iglesia. Hay una canción, dice, pone cuidado con la falta de la unión. Si el enemigo anda por ahí y no lo ves, es porque usa zapatitos de algodón. No se escucha. Es sigiloso. Empieza a hablar a los oídos. Psicológicamente empieza a trabajar sobre los hermanos. ¿Viste? ¿Viste si eso no se hace? Si fuera eso, si fuera siervo de Dios, no tendría que hacer eso. Y empieza a 1, 2, 3, y ya la masa empieza a trabajar de una forma más grande sobre la psicología, sobre la mente. Hasta que de repente busca la ocasión y lo revienta. Y el pastor o los líderes no supieron qué pasó. Quedan mirando y ¿qué pasó? No tengo idea. Entonces después la hermandad o los hermanos, aquellos que escucharon o aquellos que no sintieron los zapatitos de algodón, acumularon cosas y reventaron. Y después dicen, no, pues que se acumularon tantas cosas. ¿Quién la acumuló? Ellos. Ellos acumularon y reventaron. Por eso hay que tener cuidado con la parte psicológica. El enemigo usa zapatitos de algodón. ¿Ya? Las posibles razones de esta injerencia no pueden tratarse aquí de la forma adecuada, pero su propósito fue quizás disipar la idea de que los judíos estaban exagerando las interferencias y la agresividad de sus enemigos en Judá, que se ponían abiertamente a la edificación de la casa de Dios. Asuero, conocido también como Jerjes, es el rey retratado en el libro de ¿qué? De Esther. Ahí estoy metido, ahora sí tengo que ir a Esther también, ¿ves? Pero aquí en estos tramos hay que empezar a meter a quién, al profeta Ageo y Zacarías. Nosotros vamos a estudiar hasta el capítulo 4,
Vamos a tocar el primer versículo del capítulo 5 y vamos a saltar al profeta Ageo. Ahí lo va a entender porque está metido en el tiempo del capítulo 5. ¿Ya? Sigo con la ayuda del versículo 8. Me habla de la lengua siria. Dice, este texto y Edra aparecen en lengua siria o aramea, la lengua diplomática oficial de los persas. En las cartas, son las cartas que son enviadas. El resto de Edra está en hebreo. ¿Ya? Él hizo la copia. Y la copia, por eso bien estratégico Edra. La copia que mandaron ellos, la carta, él escribe la copia, pero no la traduce porque puede haber una mala traducción o una palabra y algunos dicen, no es eso lo que quería decir en arameo. Y hubiese quedado la escoba y hubiesen tratado de traidor a Edra. ¿Qué hace Edra? Coloca lo que ellos mandaron en arameo y la respuesta del rey en arameo y ya no hay más que me critiquen a mí. ¿Me entiende? Llegó y la estampó como iba. Sí, él no la tradujo. Bueno, tradúzcala a ustedes qué quiere decir esto para que yo no tenga problemas. ¿Ya? El 424. La aristocracia de Samaria. El 24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios, de que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. En la ayuda me dice, la aristocracia de Samaria creía que la tierra de Judá les pertenecía. Samaria, está hablando de Samaria. Por tanto, recelaban que los fieles judíos de su separatismo, recelaban de los fieles judíos y de su separatismo. Ellos, los de Samaria, querían juntarse, querían unirlos, lo que significa incluso negarse a relacionarse con sus hermanos infieles. El hostigamiento al que se vieron sometidos los que edificaban el templo provocó finalmente que dejasen los trabajos en el 520 a.C., aproximadamente 16 años después de comenzar el proyecto. 16 años después de comenzar el proyecto, tenían un tremendo proyecto, 16 años después ellos paran el proyecto. Terrible. Se detiene el proyecto y el capítulo 5 es muy, muy especial porque aquí aparece el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Pero siga estudiando con nosotros y veamos cómo vamos a saltar del 5 al profeta Ageo y Zacarías. Así que vamos a hacer aquí un entremedio de Edra y vamos a colocar a los dos profetas. Vamos a estudiar a los dos y después de nuevo vamos a volver al capítulo 5. Es un enredo, pero ustedes me van a entender. El Señor les sea bendiciendo. Gracias. Siga estudiando la palabra de Dios, del Señor. Amén.